Se cumple un año sin la renovación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones. Analizamos las consecuencias. Sigue la polémica sobre el magistrado Neftalí Aldana. Algunos quieren que se presente al pleno de la CC, pero otros advierten que es inhumano y hasta ilegal. Publicaciones en redes sociales lanzan alarma sobre un aumento de secuestros, pero las estadísticas muestran los mismos números que el año pasado. Pese a la pandemia, los guatemaltecos que radican en Estados Unidos continúan apoyando a sus familias enviando remesas. Pese a una leve contracción de la economía este año, el Banco de Guatemala espera un crecimiento económico del 3.5% para el 2021. Los vecinos tapan los drenajes en el libramiento de Chimaltenango con concreto, así lo afirma el Ministerio de Comunicaciones. Martes dicen que ni te cases ni te embarques, pero tú sí, te has embarcado allá en casa precisamente en una aventura más del programa de análisis a la medida. Bienvenidos acá a TN23. Sandy, ¿cómo estás tú? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre en este análisis de noticias. Temas, Julio, de mucha controversia los que tenemos hoy. Un año de celebrar lo lapidario que es nuestro sistema de justicia, Sandy. Así es, Julio. Vamos a iniciar entonces con este análisis. ¿Qué ha pasado durante este año sin que se haya renovado tanto la Corte Suprema de Justicia como las salas de apelaciones también? Qué vergüenza, solo en Guatemala. ¿Lo miramos? Iniciamos. Por favor. El 13 de octubre del año pasado debían asumir el cargo los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones para el periodo 2019-2024. Ha transcurrido un año y los integrantes de las nuevas cortes aún no han sido electos. Indudablemente está en crisis la institucionalidad del país. Y salida buena no hay porque empezó mal y va a terminar mal. Realmente tienen metido al país en este problema. Es un desgaste a todas luces de todo el sistema de justicia. El 16 de septiembre del 2019, la Corte de Constitucionalidad anuló lo actuado por las comisiones de postulación y, según expertos, las consecuencias de no tener nuevas cortes son reales. Y ya la eficiencia de las cortes lo estamos viendo, el hecho de que haya magistrados que saben que ya están en horas extras, ya no inician temas de fondo, ya no inician temas de mediano plazo, y eso ha sido lo que está reduciendo la eficiencia de la justicia. Y esto también es peligroso porque si una corte se está atreviendo a prorrogar el periodo de las magistraturas, se puede atrever a prorrogar cualquier periodo. Los ciudadanos tienen que ver que no se trata de si me gusta o no me gusta cómo resolvió la corte, sino la puerta que se está abriendo. El día de mañana, ya con ese criterio, pueden prorrogarle el poder al presidente, se lo pueden prorrogar a los diputados, se lo pueden prorrogar los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esto por eso es un tema tan delicado, tan grave, y no hay que cansarse de denunciarlo. La ciudadanía también percibe las consecuencias de no contar con cortes nuevas. Con esa crisis de institucionalidad, evidentemente, el ciudadano común se va a preguntar, bueno, si aquí estas personas que hacen las leyes y juzgan sobre las leyes no las cumplen, ¿por qué tenemos que cumplirlas nosotros? O sea, se está dando un mensaje de desacreditación de las resoluciones judiciales. Y esto es sumamente serio, porque evidentemente nos pone en duda el funcionamiento de una sociedad articulada con sus ciudadanos. El pasado 6 de mayo, la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo al Ministerio Público y ordenó al Congreso de la República elegir a los magistrados. Sin embargo, esta se encuentra en un impasse, pues los diputados no han procedido a realizar la elección. Estas son las soluciones que proponen para viabilizar el proceso.
una votación tal y como dice la ley orgánica del organismo legislativo, porque no se puede violentar y es utilizando el voto electrónico. Segundo, le daría 1 minuto a cada diputado para que razone su voto, porque eso está legislado. Primero voto y después razón. Con ello cumplo con la ley y con ello cumplo con el fallo. O pueden votar como lo hicieron los integrantes de las comisiones de postulación. Seleccionar una lista de 20 personas o de 10 y decir, sobre estas personas vamos a votar sí, no, y dando la razón de que el artículo constitucionalidad está cumplido. De esa manera, por bloques, podrían ir solventando algo el problema. El Congreso ya lleva 2 legislaturas sin elegir a los magistrados. El presidente del Parlamento insiste que la responsabilidad es de la Corte de Constitucionalidad. Los responsables son los de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que luego alegan con otro discurso y otro tipo de acciones, pero ellos son los principales responsables. Independientemente que se pueda elegir a las Cortes en lo inmediato, es necesario que a mediano plazo exista una reforma constitucional con relación a las comisiones. Poder decir que no debe existir una comisión lo veo muy difícil. No hemos encontrado hoy un modelo que sustente esa figura. Sería de escuchar las propuestas de los sectores. Creo que eso es lo importante, de entrar ya nuevamente a retomar el modelo de la reforma constitucional alrededor de las comisiones, porque si hay algún sector que pueda establecer un modelo preciso y objetivo, yo creo que habría que respaldarlo. A 1 año sin cortes, la pregunta que todas las instituciones involucradas deben responder es: ¿para cuándo? Qué magnífica nota informativa. A ver, le voy a pedir a nuestros compañeros Lázaro y Efraín, acerquen la toma, por favor. A usted que está en casa, antes de empezar con los datos, quiero decirle lo siguiente. ¿Ha escuchado hablar en algún momento a sus padres, si es muy joven, a sus abuelos, probablemente a sus bisabuelos, de una dictadura? Seguramente sí. Pues bienvenidos a la dictadura constitucional de Guatemala, porque ese es nuestro verdadero sistema con lo que estamos viendo aberrantemente hecho por la Corte de Constitucionalidad. Vamos a los datos, por favor. Así que ahí están en pantalla. Y es que hace exactamente 1 año atrás, por mandato constitucional, debieron haber tomado posesión otros magistrados de Corte Suprema de Justicia, Sandy, y por supuesto que magistrados de sala. Pero por primera vez en la historia política y jurídica de Guatemala ha pasado tanto tiempo, 365 días exactos el día de hoy, sin que la renovación de estas cortes se verifique. Y lo peor de eso es que no tenemos ni idea de cuándo se va a llevar a cabo. De hecho, Sandy, el funcionamiento de las mismas actualmente es ilegal, hay que decirlo, aparte de inconstitucional, siendo los plazos constitucionales perentorios, lo cual significa que son plazos máximos, aunque el argumento de algunos es que no pueden abandonar su cargo, pero ese es un argumento espurio. A 1 año de tal limbo jurídico, lo que la población guatemalteca debe exigir a las partes involucradas es que sigan el procedimiento de ley y se nombre a nuevos magistrados. Pero como tenemos a los nuevos reyes de Guatemala, el suprapoder de poderes, la Corte Celestial, ellos no lo permiten. Corte de Constitucionalidad es, ¿verdad? Disculpa. Así es. Julio, yo me quedo con esta pregunta que se lanzaba en el reportaje que indica, ¿para cuándo? ¿Qué están esperando las distintas instituciones, pero especialmente la Corte de Constitucionalidad, para que se pueda retomar ese tema y finalmente se pueda hacer la elección de cortes? Lo que habría que preguntarles es precisamente eso que tú acabas de decir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo van a respetar la Constitución? ¿Para cuándo van a respetar los procedimientos? Repito, nos guste o no nos guste el procedimiento de las comisiones de postulación, porque yo estoy de acuerdo en que es un sistema obsoleto y hay que cambiarlo, pero hoy por hoy eso es lo que está planteado en ley, hoy por hoy eso es lo que se debe respetar. Y no puede ser que el máximo órgano, en este caso de jurisdicción constitucional, violente la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Así es. ¿Sabes por qué, Sandy? Porque se está metiendo
en la institucionalidad del Estado guatemalteco tiene anulado, aunque no nos parezca, a uno de los 3 poderes del Estado. Efectivamente, Julio, y hemos hablado de este tema por más de un año, porque de hecho cuando estaba en el proceso en esa cuenta regresiva también nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a pasar? Se acerca el 13 de octubre, ya viene la finalización en cuanto al periodo de los magistrados, ¿qué va a pasar? Pero seguimos hablando, Julio, llegamos, ya se cumplió un año. Primer aniversario. Exacto, en que se debería haber hecho el cambio de los magistrados. Así es. Hablemos de las repercusiones. ¿Qué pasa y cómo has visto también durante este año? Un año ha pasado, pero también quisiéramos ver qué consecuencias ha traído al país y puede seguir trayendo. Claro que sí, Sandy. Número 1, el mal precedente jurídico legal que se está implementando ahorita. ¿A qué me refiero con esto? Parece ser que ahora, aparte del sistema republicano que tenemos con poder legislativo, ejecutivo y judicial, hay un suprapoder creado por ellos mismos que se llama Corte de Constitucionalidad, que ejecuta, que legisla y que judicializa, y que a sabor y antojo de ellos, aún violentando la Constitución Política de la República de Guatemala, utilizando la politización de la justicia, pues hacen estas aberraciones jurídicas. Número 2, el hecho de que todas las resoluciones son espurias a partir de hace un año atrás, porque los actuales magistrados de sala y de corte están, ya no en tiempo extra, como decían ahí muy amablemente los analistas, es que están fuera del plazo y del rango constitucional, lo cual los hace ilegales. Y al final de cuentas, número 3, este es un fuerte golpe a nuestro sistema de justicia, que en lugar de fortalecerse, lo que está haciendo es debilitándose día con día. Y lo peor de todo esto es que es creado, como repito, por el máximo órgano constitucional. Para eso necesitamos una Corte de Constitucionalidad. Creo que hasta eso deberíamos replantear, Sandy. Así es, Julio, y tenemos otros datos que dar a conocer, precisamente hablando de este proceso de elección, porque parece que, bueno, no va a ser fácil y corto en su resolución. Los diputados insisten que ellos ya pueden designar magistrados de los listados remitidos al Congreso por las comisiones de postulación, y el argumento de algunos legisladores es que ellos ni son comisionados, nominadores, ni tampoco jueces para evaluar o no la idoneidad de los aspirantes. Sin embargo, este es precisamente el meollo del asunto. La resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena a los diputados evaluar el perfil de cada aspirante. Entonces, allí nuevamente queda entrampado este proceso. Exactamente, y vemos que esto parece un círculo no virtuoso, sino que un círculo vicioso, perverso, terrible, donde los intereses espurios, porque aquí hay que decirlo, Sandy, esto no es la defensa de la Constitución, esto no es la defensa de nada, porque ni siquiera son procedimientos de ley, esto es la defensa de puros intereses que habrá que ver de qué tipo son, la polarización que tiene el Estado de Guatemala y ese divisionismo que quieren crear. No le hace ningún bien a nuestro Estado de Derecho, a nuestra certeza jurídica, al respeto de nuestra ley máxima y soberana, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, esto que está pasando. Y sin embargo, ¿quién puede hacer algo en contra de esa resolución? Qué terrible, qué triste. Es muy lamentable, Julio, toda esta situación que está pasando, porque recordemos que voluntad de las distintas instituciones ha existido, de la Comisión de Postulación, de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados pues también se han pronunciado, donde obviamente se hace la mención que mientras no llegue alguien que pueda obviamente hacer el relevo de funciones, según lo manda la ley, ellos pueden continuar y deben continuar al frente de la Corte, pero también es hasta cierto punto un desgaste, Julio, porque no sabemos ni ellos tienen claros qué va a pasar, y obviamente al momento de poder planificar, de poder organizar, de poder de esta forma proyectarse, es bien difícil. Dices muy bien, Sandy, sin embargo, en contraposición también, para sopesar esto que estás diciendo de una manera muy correcta, está el hecho de que la misma Constitución dice que todo plazo señalado por la Constitución es un plazo máximo, que no puede sobrepasarse. Porque entonces, y ya con esto concluyo, ojo con esto, guatemaltecos, abramos los ojos. Con estas decisiones de la Corte de Constitucionalidad que anulan la continuidad constitucional del organismo judicial, lo mismo pueden hacer y anular el organismo legislativo, anular el organismo ejecutivo, y lo peor de eso, no sabemos. Ellos ya tienen que ser relevados el próximo año. Esperemos que no pase nada irregular. Mejor nos vamos a la pausa. Así es, Julio. Vamos a hacer una pausa, pero al volver continuaremos hablando de la Corte de Constitucionalidad, porque si no es un asunto, es otro el que siempre da de qué hablar de esta Corte, Julio. Claro que sí. Así que, por favor, usted no cambie. Recuerde que aquí en TN23 a esta hora, nosotros somos a la medida.
trato inhumano y violación a los derechos humanos, calificó la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa, la acción que pretenden varios magistrados de correr audiencia al togado Neftalí Aldana para que manifieste por qué no puede seguir en el cargo. Ochoa reiteró que la familia del magistrado Aldana ha presentado los certificados donde muestran las enfermedades que padece y una de ellas es tener problemas del habla. El solo hecho de tener un acercamiento, inclusive su hijo manifiesta que el magistrado desconoce el fallecimiento de uno de nuestros colegas y que eso, o sea, someterlo a un estrés podría provocarle la muerte, podría provocar otro estallido en esta situación que está presentando, como es el problema cerebrovascular, un accidente cerebrovascular. Aquí, pues definitivamente la Corte tiene que ponderar ese derecho humano a no ser afectado en su humanidad, ese derecho humano a la familia de no seguir siendo afectada y de resolver la función jurisdiccional. La togada Ochoa dice que la única figura que existe es la cesantía en el cargo y que cualquier otra no es posible. La ley de amparo y exhibición personal es clara sobre estos casos. Al mismo tiempo advirtió que ella, junto a otros 2 magistrados, están considerando renunciar debido a estas ilegalidades que se están cometiendo. De salir de una reunión precisamente con todos y manifestamos no continuar en estas ilegalidades y que nuestra posición podría ser una posición de renuncia en los cargos. La verdad es que es una situación difícil, pero la ciudadanía merece ese respeto, merece ese respeto del orden constitucional. Es que no sé qué decir para empezar. Ya van los datos, Sandy. O sea, a ver, dejémonos y apartémonos un momento de la ley. El puro sentido común. Accidente cerebrovascular, ACV. Un derrame, pues. ¿Cómo quieren que se presente una persona a trabajar así y que se presente ante el Pleno? Por favor, por Dios, solo en Guatemala. ¿Sabes qué? Puedes compartir mejor estos primeros datos tú, Sandy. Claro, Julio, porque obviamente la lógica, pero también el sentido humanitario también tiene que estar aquí presente. Bueno, iniciamos porque la Corte de Constitucionalidad ha dado de qué hablar en los últimos días por una y muchas situaciones. Por un tema de integración, el de legalidad en la Constitución de su Pleno. Y por el momento no existe ni representante titular ni tampoco representante suplente del organismo judicial ante la Corte de Constitucionalidad, a pesar que la Corte Suprema de Justicia ya ha asignado a alguien, ya ha asignado a una persona que obviamente no se le dio toma de posesión. Al Pleno de la CC se hizo llegar por parte de los familiares un informe de un médico particular donde de manera amplia se explica la situación médica del magistrado Neftalí Aldana. La magistrada Dina Ochoa y otros 2 magistrados suplentes se han pronunciado en que debe declararse la cesantía del magistrado Aldana en función de su condición. Pero a cambio, ¿qué ha pasado, Julio? Se empieza incluso en solicitar que se presente, pero imagínate, qué complicado, Julio. Exactamente, Sandy. A ver, por favor, primero por cuestiones no solo de sentido común, por cuestiones de humanidad. Y por cuestiones legales ya, aquí estamos hablando de una persona, un magistrado titular, que está absolutamente imposibilitado en continuar con su cargo. ¿Por qué? Porque la familia está diciendo y está enviando esta información del médico tratante en la cual hace ver que desde hace más de 3 meses el magistrado Neftalí Aldana ya no tiene las condiciones volitivas. Un accidente cerebrovascular le ha quitado la capacidad del habla, probablemente la capacidad también hasta del razonamiento y del movimiento mismo. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué lógica cabe que este señor en esta condición se vaya a presentar a la Corte de Constitucionalidad a decir, sí, por favor, aplíquenme la cesantía? Solo en mentes perversas, pero esas mentes perversas existen y están en la Corte de Constitucionalidad. Es una situación terrible lo que está pasando. Ahora bien, esto se resuelve fácil. Se resuelve fácil porque para eso cada magistrado titular, como Neftalí Aldana, tiene su respectivo magistrado suplente.
Pero si la misma Corte de Constitucionalidad una vez más vuelve a anular al organismo judicial diciéndole, no señores, el magistrado que ustedes designaron como, en este caso, suplente de Neftalí Aldana, no lo aceptamos. ¿Qué hacemos entonces? Y entonces aquí nos preguntamos qué es lo que quieren los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque si la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de designar a alguien totalmente y no lo dejan, entonces ¿cómo lo va a elegir la Corte de Constitucionalidad en nombre de la Corte Suprema de Justicia? Aquí hay independencia de poderes, ¿no? O al menos eso se supone que debería de existir. Sandy, por lo menos eso había, ¿no? Hasta que llegó esta Corte de Constitucionalidad actual, que va a ser recordada, definitivamente que va a ser recordada por lo perversa de ciertas decisiones, nuevamente repito, por la politización de la justicia, y le guste o no le guste a usted, porque está realmente ya cayendo hasta en, no solo en la ilegalidad, hasta en la deshumanización en cuanto al tratamiento de uno de sus propios colegas, como es el magistrado Neftalí Aldana. Bien por la magistrada Dina Ochoa, la postura que ha propuesto junto a otros dos magistrados suplentes en este caso, donde ha inclusive dicho que prefiere renunciar a continuar aceptando este tipo de irregularidades y sobre todo ilegalidades. Y yo diría, Julio, obviamente ya sabemos la postura de la magistrada, pero también es válido y es necesario que puedan continuar porque también crean contrapeso ante las decisiones y acciones que se están tomando por el resto de magistrados, ¿no? Así es, Sandy, es correcto. Vamos con otros datos, ¿te parece? Por favor, con nuestra producción, ahí los tiene usted en pantalla. Por otra parte, esta es la contraparte, ¿verdad? La contraversión. La magistrada Gloria Porras indica que no se le puede dar el total valor al documento presentado por la familia de Neftalí Aldana y que él debería presentarse al Pleno de la Corte de Constitucionalidad a una audiencia. Por Dios, ¿qué es eso? Una solución ecléctica, pero que va acorde a los procedimientos establecidos en la ley, sería el de pedir inmediatamente una exhibición personal, y ya lo estaba diciendo Dina Ochoa, un examen médico forense rápidamente a la institución avalada por el Estado para hacerlo, que es el INASIF, y constatar esta situación y declarar inmediatamente la cesantía de Neftalí Aldana. Después de considerar lo que este examen forense establezca, pues en todo caso, como ya te digo, la medida que se debe tomar, que seguramente será la cesantía. Esta situación va más allá de la cesantía de Neftalí Aldana, o no de un magistrado cualquiera. Representa el verdadero problema que al día de hoy la más alta Corte Constitucional, entre comillas, del país, tiene tanto en lo jurídico, pero sobre todo en lo político. Entonces, realmente estamos sin certeza jurídica, sin respetar los procesos establecidos en la propia ley orgánica de ellos, sin respetar la Constitución, por quienes juraron un día, hace casi 5 años, con su manita sobre la Constitución, respetarla, obedecerla y cumplirla. Pero señores magistrados, ustedes la están incumpliendo. Así es, Julio. Bueno, para manera de conclusión también es necesario buscar una solución al tema. La ley ya las ha dado, ya se han dado las opciones, solo falta que los magistrados puedan aceptarlas y puedan darle cumplimiento al mandato legal. Y por último, tanto el magistrado Neftalí como su familia necesita la solidaridad del caso, Julio. Ya es humanidad eso. Exactamente, no ponerlos en apuro. Así que ojalá que pronto se pueda resolver esta situación por el bien del país. Vamos a la pausa. Así es. Vamos a la pausa y regresamos con un tema que las últimas semanas nos ha tenido a todos los guatemaltecos en alerta, pero que habrá que analizar con números y cifras en manos. ¿Será cierto lo del aumento de secuestros en mujeres y niños? Lo analizamos, ¿no? Ya volvemos después de la pausa. Este tema, por favor, acompáñenos. No cambie porque nosotros somos a la medida. Mire, nosotros no tenemos, como usted dice, muchísimas denuncias. Precisamente a raíz de que en las redes sociales y en algunos ha surgido una serie de falsas noticias, hemos hecho una consulta al Ministerio Público y a los sistemas como el Alba Kenneth, por ejemplo, para determinar si efectivamente existen esas denuncias para nosotros empezarlas a colaborar en las investigaciones, pero la respuesta no es que sean muchos casos. Obviamente, como siempre se dan desapariciones. Tenemos un problema, es que a veces se hace la denuncia, luego aparece la persona y ya no se informa del aparecimiento de ella.
pero sí es preocupante, aunque sea un solo caso, es preocupante y estamos investigando todas las denuncias que se nos presentan. Vaya, qué tema, ¿no? Y entonces este tema vamos a analizarlo para tratar de entender las declaraciones acá del ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, y ver en qué estamos realmente. Ahí están en pantalla estos datos y por favor síganos. Sandy, durante las últimas semanas, uno de los temas que ha causado revuelo definitivamente dentro de nuestra sociedad guatemalteca es el del secuestro de menores y mujeres como un dato alarmante en aumento. Tenemos que recordar que Guatemala acaba de atravesar por una fase de confinamiento prolongado derivado de la pandemia del COVID-19, en el cual estos hechos delictivos, por lógica, disminuyeron si la gente estaba encerrada. La disminución es obvio que se dio en función de las medidas preventivas y de seguridad que obligaron a la población a respetar toque de queda dentro del estado de calamidad. Al día de hoy, según las cifras oficiales, tanto del Ministerio de Gobernación, de la PGN, de la PDH, del MP y de la Unidad de Alerta Alba Kenneth, el número de denuncias se niveló a los estándares reportados en años anteriores. Ni más, pero tampoco menos. Quiere decir que, si bien es cierto, no estamos hablando de un estándar más allá del que ya está en Guatemala, tampoco eso es motivo de orgullo, pues, porque significa que igual se siguen dando este tipo de desapariciones. Lo que pasa es que la percepción se magnifica por el hecho de que durante estos 6 meses, pues, fue un delito que casi no se conoció ni se cometió. Efectivamente, Julio. Si bien entonces no existe tal incremento en los casos de secuestro, ya lo daban a conocer las autoridades, en este caso el ministro de Gobernación, lo que sí hay que tomar en cuenta es que sí se han registrado casos y que obviamente hay que tomar la prevención correspondiente, porque hemos visto que en lugares como por ejemplo en Zacapa, en Teculután, han ocurrido 2 situaciones que ponen en qué pensar también. Poblaciones en las cuales los vecinos indican que no se daba esta situación y a lo mejor por eso viene también un poco la confusión con el aumento. Sí se está dando y obviamente hay que tomar cartas en el asunto. Mira, esto es una situación terrible porque hoy, por ejemplo, en la mañana estábamos haciendo el análisis de una publicación que ha circulado mucho en redes sociales donde un supuesto privado de libertad desde la cárcel, un audio, ¿verdad? Que dice, mire, tengan cuidado con sus menores porque acá los jefes de pandilla han dado la orden de hacer estos secuestros porque las extorsiones no les están produciendo la misma cantidad de plata. Esto puede ser falso o verdadero el audio y la publicación, pero lo que sí es real, y es aquí donde el Estado de Guatemala tiene que tener el cuidado, el control y obviamente tratar de disminuir estos índices que, si bien es cierto, no ha superado, por ejemplo, el estándar el año pasado, estamos aquí, es decir, estamos igual. Y lo mejor sería que descendiéramos y que cada vez fuese menos cometido este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque las redes de trata de personas que secuestran a niños para adopciones ilegales, a mujeres para trata de personas de todo tipo y a cualquier ser humano para el tema hasta del tráfico de órganos sigue estando presente en Guatemala y en el resto del mundo. Efectivamente, Julio, y por eso es que yo quisiera que tratáramos un poco el tema de la prevención, especialmente en estos tiempos donde las redes sociales, ahí nos enteramos de todo, ahí compartimos de todo también y a veces nosotros mismos nos ponemos en riesgo, Julio. Me parece muy bien, Sandy. Entonces vamos por favor con tu apoyo. Ahí en pantalla nuestra producción nos pondrá los siguientes datos. Claro que sí, Julio. Hay que tomar en cuenta que este es un tema muy importante para la reflexión de padres de familia que deben extremar esos cuidados con sus hijos, dado que la trata de personas es una realidad y está ocurriendo en nuestro país. Hay que recordar que estas redes de tratantes de menores y de mujeres no son exclusivamente de Guatemala, más bien son redes transnacionales que comercian personas. Así es. Para ello es importante recordar que en el caso de los menores, en la PGN, por ejemplo, y la PDH pueden interponer de manera inmediata una alerta a Alba Kenneth al desaparecer un menor. Y es importante también que cuando lo ubiquen puedan reportar para la desactivación también. Para desactivarla. Y en el caso de las mujeres existe una forma inmediata ante la PDH y el Ministerio Público para activar la alerta que es llamada Isabel Claudina para la búsqueda inmediata de esas mujeres que han desaparecido. Hablamos de las mujeres mayores de edad específicamente. Así es. El mejor cuidado, al final de cuentas, es la prevención personal. Nosotros tenemos que recordarnos como ciudadanos guatemaltecos de una situación, Sandy, es que en todo momento y en todo lugar, aquí en Guatemala ya no podemos confiarnos. Es decir, si vamos caminando, manejando o como vamos viendo hacia adelante, vamos viendo con nuestra vista periférica y de vez en cuando lo que hay atrás. ¿Sabes por qué? Porque voy a recordar una de las premisas básicas fundamentales que en seguridad lo hemos dicho aquí muchas veces. El malhechor, el delincuente, siempre va a ir
por la víctima más débil. Y la víctima más débil no es porque sea menor, no es porque sea mujer, es aquel que está más distraído, aquel que en un determinado momento, sin darse cuenta, ya tiene la pistola en la cabeza o en el pecho porque no iba cuidándose. Por ello también, Sandy, una situación muy importante en recomendaciones con los niños siempre en la calle, muy bien agarrados de la mano. Hay inclusive algunos arneses que se pueden utilizar para no soltarse de ellos. Y con el tema de las mujeres, sobre todo las mujeres, les quiero dar una gran recomendación. He visto como muchas de ustedes, siempre en ese afán de la belleza, cuando suben al vehículo, antes de arrancar el carro o irse, pues revisan que estén bien en su espejo o un retoque en el maquillaje. Por favor, no lo hagan. Esos segundos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, y hasta en un secuestro o desaparición. Y recordemos que cuando realizamos también las publicaciones en redes sociales, es importante también no colocar la dirección exacta donde se ubican y tomar ciertas precauciones también en cuanto al tema de dónde estudian sus hijos, dónde viven, para que de esa forma no seamos vulnerables y presa fácil de estas estructuras. Me parece una gran recomendación como corolario. ¿Te parece si ahora vamos a una breve pausa comercial? Regresamos enseguida. Ya usted lo sabe, ¿para qué se lo digo? Pero igual se lo digo, somos a la medida. Y le agradecemos continuar acá en sintonía de su programa A la Medida. Pasemos a la parte informativa. ¿Sabe usted que el día de hoy el ministro de Desarrollo Social se refirió con detalle al proceso de compra de la galleta vitaminada? Por favor, vea la siguiente información. El pasado 8 de octubre se presentó una denuncia por posibles anomalías en la adjudicación de las galletas vitaminadas. El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, informó que recibió el documento con recomendaciones y observaciones por parte de la Contraloría General de Cuentas acerca del proceso de adquisición de la galleta. El director ha tomado la decisión de improbar el proceso y enviarlo de vuelta a la Junta Calificadora para que, en base a las observaciones y recomendaciones de la Contraloría de Cuentas, haga nuevamente una revisión del proceso e indique qué corresponde. Esto es, como señalamos siempre, parte del proceso que no ha sido agotado. Romero aseguró que este es parte de los procesos administrativos que deben de tomarse antes de una decisión. Nosotros estamos como institución acatando las observaciones y recomendaciones de la Contraloría de Cuentas, y que entonces el director de FUES ha regresado el expediente a la Junta Calificadora para su revisión. Las galletas fueron adquiridas por medio de un concurso inmediato publicado y adjudicado el último día de vigencia del estado de calamidad por COVID-19. Los connacionales que se encuentran en Estados Unidos han demostrado que a pesar de la pandemia por el COVID-19, siguen apoyando a sus familias en nuestro país. Al menos así lo revelan los datos del Banco de Guatemala. El amor por sus seres queridos, la nostalgia que se siente al mandar aquellos dólares que servirán para comprar un terreno, una casa, alimentos o medicinas, son parte del motor que ha hecho que las remesas sigan sorprendiendo a las autoridades del Banco de Guatemala, pues luego de pasar a un crecimiento negativo, han dado un salto importante, por lo que se prevé un crecimiento de 3.5%, por lo que para este año se espera recibir 10.876 millones de dólares para superar lo del 2019. Teniendo más información se va uno dando cuenta que el vínculo sentimental entre los guatemaltecos y sus familiares en Guatemala es mayor. Esto es, tal vez, se presume, porque los guatemaltecos han migrado en épocas más recientes y los salvadoreños hondureños han migrado en épocas más antiguas. De manera que muchos salvadoreños hondureños que están en Estados Unidos ya están arraigados en ese país. ¿Y sabe usted que una de las causas de acumulación de agua en el libramiento de Chimaltenango, por increíble que esto parezca, es el hecho de que los vecinos, esto lo han dicho las autoridades, están tapando las tuberías con concreto? Parece increíble, ¿verdad? Y obviamente después esto, pues más que el libramiento, parece Venecia, pero es la realidad en cuanto a lo que está pasando a través de estos malos vecinos. Vea la información. El pasado fin de semana algunas personas manifestaron en el libramiento de Chimaltenango ante las inundaciones que se provocan a raíz de las fuertes lluvias. Sobre esas acciones, el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, comentó que la acumulación de agua se debe a que los mismos vecinos taparon las tuberías, pues aducen que el agua daña sus cultivos. El problema ahí es que los vecinos taparon las tuberías
con concreto, y pues esto hace que el agua pues no tenga por dónde salir y se provoquen estas inundaciones. El ingeniero Erazo, que es el viceministro, está dándole seguimiento. Ya se reunieron con el señor gobernador de Chimaltenango, ya se reunieron con los señores de las comunidades afectadas, porque ellos aducen de que las aguas que se desfogan por las tuberías les han arruinado sus cultivos. Entonces ya nos pusimos de acuerdo. De hecho, ya un equipo de caminos hizo una visita para hacer una propuesta para que los vecinos estén conformes y pues que todos estemos ahí de común acuerdo para poder trabajar algún tipo de desfogue para esas aguas, y pues que primero que no se afecte a los comunitarios y que tampoco se afecten a los usuarios de esa carretera. Las autoridades señalaron que esperan llegar a un acuerdo con los vecinos para la creación de desfogues y evitar que se sigan cubriendo las tuberías, situación que afecta principalmente a los vehículos que pasan sobre el libramiento. Y así finalizamos, agradecemos por su fiel sintonía, lo esperamos mañana. Que descanse. Así es. Ay, perdón, Sandy, muchísimas gracias por esa sintonía. Dios le bendiga y usted ya sabe lo de siempre. Mañana a las 21 horas, porque nosotros nos vamos, pero regresamos. Chao. Adiós. Gracias.